Y esta tarea de la cual vamos a hablar ahora, la idea es que ustedes apliquen básicamente cómo vamos a trabajar en las diferentes ramas de la ingeniería en donde se utilicen máquinas eléctricas. Recordémonos que aquí hay gente de, por ejemplo, de eléctrica, de mecánica. Entonces la idea es establecer claramente aplicaciones de estas máquinas. ¿En qué va a consistir esta evaluación? Pues les voy a compartir pantalla. Ya les subí este documento para que ustedes lo tengan ahí y sepan cómo es que vamos a calificar esta actividad que, repito, es de un porcentaje elevado. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para que podamos observar a qué estamos haciendo referencia. Bien, vamos a esperar a que les cargue la mayoría. Ok. La idea, como les menciono, es que ustedes apliquen y verifiquen en qué situaciones el desempeño profesional se Espérate que utiliza. tengo que llevar a mi mami a Luca. Ok, sigamos. ¿En qué situaciones, decíamos, de las aplicaciones podemos utilizar este tipo de máquinas? Acá se especifica, y esto lo tienen que tener muy presente, se especifica motores y generadores. ¿Por qué? Porque más adelante yo les voy a dar una sesión para el caso de aplicaciones de los transformadores. Ahora bien, ¿usted puede considerar para su trabajo la aplicación de transformadores? Sí, podría incorporarlos también. Entonces, en términos generales, podría ser transformadores, motores y generadores. Ya vamos a ver cómo es que vamos a hacer esa evaluación, en qué va a consistir. Repito, la idea es que nos enfoquemos más en la parte de motores y generadores. Ahora bien, vamos a tener dos campos o dos ámbitos en los cuales va a interesar verificar la aplicación de estas máquinas. Uno va a ser en la industria y otra va a ser en instalaciones de energía renovable. Por ejemplo, ustedes van a poder investigar sobre la energía geotérmica, algún generador, en la industria un motor, por ejemplo, que ocupen en X planta. Ya vamos a ver esos detalles, como les repito. Entonces, esa es la idea y esa es la finalidad de esta evaluación, que usted vea dónde es que se aplican y cómo se ocupan estas máquinas que nosotros hemos estado abordando a lo largo del ciclo. ¿Cómo vamos a presentar esta tarea? Pues esta tarea la vamos a presentar en un formato que se le conoce como IEEE. Es un formato que ya está dado, es una plantilla, digámoslo así. Me imagino que algunos de ustedes probablemente ya trabajaron en esta plantilla y otros pues me imagino que la desconocen o la han escuchado pero no han trabajado en esa plantilla. Entonces es importante que se trabaje y se presente el documento en este formato. Este formato, en términos muy generales, es un formato a doble columna. Es decir, que para tener 6 páginas, pues digamos que va a haber una información lo suficientemente amplia para poder verificar la aplicación de estas máquinas en los distintos ámbitos, ya sea de la industria o de energías renovables. Pero también van a preparar ustedes una presentación
que como máximo tenga 10 diapositivas. Importante, esta evaluación está catalogada como evaluación práctica. Es decir, que usted esta evaluación la va a presentar, esta presentación de PowerPoint la va a presentar en el horario que usted tiene el laboratorio. Es decir, que van a ser grupos relativamente pequeños. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando a usted le toque el laboratorio, algunos lo tienen miércoles, por ejemplo, entonces ese miércoles de la última semana, usted va a hacer esta presentación. 10 diapositivas como máximo, en tiempo aproximadamente media hora máximo, 20 minutos en promedio y 10 minutos mínimo. Así más o menos vamos a estar rondando esos tiempos. Repito, esto lo van a presentar en la sesión de laboratorio. Ahora bien, este trabajo pues es en equipos. Idealmente, oiga bien, idealmente deberían de ser equipos que trabajen o que estén inscritos en el mismo grupo de laboratorio, idealmente, pero pueden haber excepciones. Por ejemplo, qué sé yo, el número de inscritos en un grupo no me permitía que todos quedaran, todos los integrantes de ese grupo de laboratorio quedaran en equipos equitativamente distribuidos. Alguien se puede ir con una persona de otro laboratorio. Pero repito, lo ideal es que fueran equipos realizados en el mismo grupo de laboratorio, para evitarnos eso de andar después colocando la nota y puede haber algún tipo de problema. Idealmente así debería de ser. Pero repito, pueden hacer en algún caso un grupo de, bueno, un equipo que pertenezcan a diferentes grupos de laboratorio. Ya habíamos hablado de cuántos miembros iba a tener el equipo. Recuérdenme si lo habíamos mencionado al inicio del ciclo. ¿Alguien que se recuerde si habíamos mencionado la cantidad de personas que iban a formar estos equipos? Si no, lo definimos ahorita. Típicamente, no sé qué les parece, esta evaluación siempre se ha hecho con equipos de 3 personas. Entonces, no sé si estamos de acuerdo en dejar equipos de 3 personas para que usted busque los 3 compañeros del grupo de laboratorio. Sí, 3, Oscar Daniel. Confirmando entonces serían 3. Entonces, repito, idealmente. Adelante, Ingeniero, Wilber. bueno, yo me recuerdo de que le había preguntado, de que en mi caso pues no había encontrado y me agregó a un grupo que quedaríamos de 4, no sé si hay ningún Sí, problema. sí, correcto, Wilber, no hay problema. En ese Siempre caso ya somos lo del mismo habíamos hablado. laboratorio. ¿Perdón? Esa es la ventaja porque somos del mismo laboratorio con los que voy. Ok. Oh, Sí, en ese gracias. caso ya habíamos hablado con Wilber y habíamos planteado ese caso. Entonces, de 3 sería, en términos generales, los equipos, a excepción del de Wilber, que ya habíamos hablado que quedaba ahí un poco sin grupo. Entonces, se anexó a uno que ya estaba completo. Bien, entonces quedamos con 3 personas para realizar esta tarea. Vean que, digamos que tienen menos de un mes, porque la última semana del ciclo o el último día del ciclo es el 20 de noviembre. Quiere decir que aproximadamente ahí por el 13, 14 de noviembre les va a tocar estar presentando. Y ya estamos a 19 de octubre, quiere decir, repito, que tienen menos de un mes. Por eso era necesaria esta sesión para que comiencen a trabajar y luego retomamos algunas temáticas en el curso, algunas temáticas como la de los transformadores que les mencionaba. Bien, sigamos entonces. Estas son las generalidades. Van a entregar 2 productos ustedes.
un documento en el formato IEEE y una presentación en PowerPoint, que es la que van a presentar y a compartir el trabajo que ustedes han realizado. Veamos ahora en qué va a consistir o qué deben de llevar esas 6 páginas o esas 10 diapositivas en dado caso, aparte de la portada, etcétera. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en lo siguiente. Usted va a investigar una aplicación de los motores en la industria o en alguna instalación de energía renovable. Por ejemplo, el caso de los motores podría ser un motor de corriente directa, podría ser una opción, puede ser un motor de corriente alterna. Es decir, usted, la primera decisión como equipo que van a tomar es qué tipo de motor, por ejemplo. Luego, cuando ya han definido, creemos que hay aplicaciones más fáciles para el tipo del motor trifásico, por decir algo. Luego viene la segunda decisión y usted va a decir como equipo, bueno, aplicamos el motor a la industria o a alguna instalación de energía renovable. La mayoría podría decir es mucho más común en la industria, así es. Pero, por ejemplo, con energías renovables podrían hablar de un sistema de bombeo alimentado con paneles solares fotovoltaicos. Esa podría ser una aplicación de motores con energías renovables. Entonces, al final, usted o se decide qué motor y luego ve si lo aplica a la industria o a energías renovables, o comienza al contrario. Verifica, no, vámonos por la industria o vámonos por energías renovables. Y cuando ya les interesa una de las dos áreas, después buscan el motor que se acople a esa aplicación que ustedes han escogido. Entonces, esa primera aplicación debe de ser, en términos generales, una aplicación de motores. Claro está, usted debe de colocar como tema, digámoslo así, o como título de la aplicación, ¿cómo se llama? Por ejemplo, sistema de bombeo utilizando paneles solares, motor trifásico en la industria de la manufactura de bebidas, no sé. Usted le pone ahí el nombre para que sepamos a qué está haciendo referencia con la aplicación. Esa sería una investigación. La otra parte de la investigación sería establecer exactamente lo mismo que en el numeral 1, pero ahora para el caso de los generadores. Entonces usted dice, bueno, me voy por el lado de generadores en energías renovables o me voy por el lado de generadores en la industria. En ambos casos y para ambas máquinas hay aplicación. Entonces la idea es que usted vaya conociendo, repito, cómo se ocupa un motor de corriente directa en la industria, por ejemplo, cómo se aplica un generador en la industria, generador de corriente, un generador síncrono, por ejemplo, en la industria, etcétera. Entonces, lo primero es que usted debe de identificar esas aplicaciones. Ojo, una para motores y otra para generadores. Ya vamos a desglosar un poco más eso, pero en esencia es una aplicación de motores y una aplicación de generadores. Que si al final usted decide, me voy a ir por motores para la industria y generador para energías renovables, puede ser una combinación. O usted me puede decir, motor para industria, generador para industria. También puede aplicar tanto motor como generador a la industria. O me puede decir, motor y generador, ambos para energías renovables. Como equipo ustedes van a tomar esa decisión. Lo que sí necesitamos es que sea una aplicación para motores y otra para generadores en dos campos de utilización, ya sean en la industria, los dos, o uno en la industria, otro en energías renovables, o ambos en energías renovables.
Preguntas, comentarios con respecto a estos primeros dos numerales. Ok, sigamos entonces. Luego, cuando ya usted decidió qué aplicación para motor y para generador, usted debe de especificar si se trata de una aplicación que está en el ámbito nacional o internacional. Les pongo un ejemplo para el caso del año pasado en esta asignatura. El año pasado prácticamente todavía no teníamos una central o un parque eólico en nuestro país, pero algunos equipos se interesaron por la parte de energías renovables y los generadores que van en energías renovables, específicamente en la parte eólica. ¿Qué sucedió? Como no había un contexto nacional, pues investigaron de Honduras, en Nicaragua, que ya tenían ese tipo de infraestructura. Entonces, repito, puede ser que usted vea una aplicación que están desarrollando, que ya está en funcionamiento en otro país, pero a usted le llamó la atención, puede plantearlo también en esta tarea de investigación. Y si es en el ámbito nacional, pues mucho que mejor, por ejemplo. Entonces, debe de decir, la industria es nacional, pero la energía renovable internacional. O ambas son nacionales o ambas son internacionales, etc. Esta tarea le va a permitir jugar con una serie de combinaciones de tal forma que cada equipo va a decidir cómo va a trabajar. Estos tres primeros numerales, digamos que son en términos generales, nombres de las aplicaciones, si está en el país o está fuera del país, pero ahora ya venimos con algunos detalles específicos. Por ejemplo, establecer en la manera de lo posible el tipo de conexión que tienen. ¿A qué me refiero con esto? Puede decir, el caso más típico, nos decidimos por la aplicación del motor trifásico en la industria y la conexión es en delta o la conexión es en estrella. Esos son los detalles que usted va a establecer. O puede decir, nos fuimos por la parte de los generadores de corriente directa en energías renovables, por decir algo. Y el tipo de conexión es una conexión serie, es una conexión shunt, es una conexión compuesta, etc. Entonces, esos detalles son los que ustedes deben de ir estableciendo en este numeral 4. Algún detalle que me diga parte de la conexión que tiene esa máquina en la aplicación que ustedes han investigado. De más está decirles que si a lo largo del desarrollo del trabajo que van a realizar con base a esto que estamos revisando en esta mañana, si surgen dudas, pues pueden mandar mensajes y preguntarme a lo largo de este mes en promedio que nos queda para realizar esta actividad. Y yo puedo irlos orientando para que vayan avanzando cada vez más. Idealmente, en el punto 5, nosotros tendríamos que colocar valores de placa típico. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden tener acceso, como les mencionaba yo, a un ingenio azucarero, por ejemplo, y van a ver un motor trifásico que está conectado en estrella, que su tensión de alimentación es 4160 voltios, que es de 1000 HP. Incluso si se pudiera tener algún dato adicional en este punto número 5,
referente a la placa de datos sería ideal. Si no, pues por lo menos debemos de mencionar qué nivel de tensión, qué potencia, como mínimo, por lo menos un parámetro eléctrico. Qué potencia, qué nivel de tensión, qué corriente, etc. Y luego, en el punto número 6, aquí viene una relación de las dos aplicaciones con las temáticas que usted ha abordado en el curso. Y aquí viene en parte algo que preguntaba hace un rato Wilber. Esta relación no solo es de colocar, sí, la aplicación del motor de corriente directa está relacionado con el tema de motor de corriente directa que vimos en la asignatura. No. Aquí usted debe de buscar un ejemplo, no igual, porque muy difícilmente va a encontrar un ejemplo que se acople justo a la aplicación que usted ha dicho. Pero, por ejemplo, si usted se enfocó en una aplicación del generador de corriente directa, entonces cuando dice aquí en el numeral 6, relación con las temáticas abordadas en el curso, usted debe de realizar un pequeño ejemplo numérico. Para eso usted va a ir a consultar bibliografía. Si revisan alguna de las presentaciones, al final les puse algunos libros que son los más utilizados y plantea un ejemplo para que usted, diferente a los que yo planteé en su momento en el desarrollo de las temáticas, busca un ejemplo relacionado con generadores de corriente directa. Que la otra aplicación fue del motor síncrono, busca un ejemplo del motor síncrono y lo desarrolla. Claro está, si se recordarán, hay un límite de páginas, entonces no necesariamente van a copiar, digámoslo así, todo el ejemplo, sino que van a ir colocando los datos y los resultados van a tratar de irlos haciendo lo más resumido posible. O sea, no es que ustedes van a explicar como tal un ejercicio o un ejemplo, sino que van a poner, por ejemplo, la potencia es de tanto. Si agregamos más carga, la velocidad se disminuye a tanto. No van a poner todos los detalles, digámoslo así, de los cálculos, sino que solo van a poner los resultados. Es como un resumen que van a hacer ustedes. Lo único que se busca en este numeral 6 es que vean ustedes que aquellos cálculos, por muy sencillos que parecieran, principalmente en el caso de las máquinas de corriente directa, se aplican en la industria. Eso es básicamente lo que queremos relacionar. Voy a terminar de hablar de los 8 puntos y al final pues doy espacio por si tienen alguna pregunta. Las conclusiones, pues básicamente mínimo deben de poner 2 conclusiones, mínimo 2 conclusiones, máximo pues usted sabrá. Recuérdese que la limitante que tiene también es el número de páginas, no podemos pasarnos de esas 6. Eso es con la finalidad de que usted trate de sintetizar o resumir lo que usted quiere compartir en el documento. Y finalmente, no se les vaya a olvidar, principalmente en el caso del numeral 6, cuando relacionen el ejemplo o el ejercicio con la aplicación, las referencias bibliográficas, de dónde obtuvieron la información para plantear ese ejemplo o para plantear ese ejercicio. De tal forma que si a alguien le interesa, puede ir a ese libro, a esa revista o a esa información que usted puso y a ir a ver los detalles de por qué la potencia le dio tanto, por qué se disminuyó la velocidad en tanto. Si se fijan los artículos que están en este formato de IEEE, pues tienen máximo 6 páginas y tienen bastante bibliografía o referencias bibliográficas para poder ir a más detalles si es que le interesa una temática en particular. Bien, preguntas, comentarios antes de pasar a ver cómo se va a calificar este trabajo. Bien, pregunta Gerald. Bueno, primero pregunta Edwin Misael. Para el caso del motor, ¿puede ser monofásico o solo trifásico? Puede ser monofásico o puede ser trifásico. Puede ser cualquiera de los dos, Edwin.
Incluso, por decir algo, puede ser motor monofásico para industria y motor monofásico para energías renovables. Sistema de bombeo sencillo, por ejemplo. Luego Gerald nos pregunta, ¿solo sería una aplicación por cada uno? Es una aplicación para motor y una aplicación para generador. Son dos aplicaciones, correcto, una para cada uno. Eso sí, por fuerza, tiene que ser una para motor y otra para generador. Esas serían las combinaciones. Es decir, que la que les mencioné de motor monofásico para industria y para energía renovable no aplicaría, porque tiene que ser una para motor y una para generador. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, veamos cómo se va a calificar este trabajo. Recuérdense que este documento que yo les estoy compartiendo en pantalla ya está subido en el aula digital para que ustedes lo revisen. Bien, acá está cómo vamos a calificar este trabajo. Lo primero que vamos a definir es la aplicación del motor. Usted la hizo en la industria o lo hizo para energías renovables, entonces solo una de estas líneas va a tener nota usted porque el motor lo aplicó a la industria o lo aplicó a energías renovables. ¿Qué implica que tenga una nota de 8.1 a 10? Implica que tiene una información de calidad. Ya vamos a ver qué significa eso. Si su nota es de 6.1 a 8, quiere decir que la información es aceptable. Si tiene de 4.1 a 6, quiere decir que la información es incompleta. Por ejemplo, puso la aplicación del motor, pero no puso la del generador. Información completa. ¿Por qué? Porque aquí les pedía una aplicación para motor y una para generador. Información no convincente. Eso está muy relacionado con las referencias bibliográficas. Es decir, si usted cuando puso el ejemplo que se relacionaba con la aplicación que usted decidió compartir y no puso la referencia, el libro, repito, la revista de donde sacó ese ejemplo, pues usted podría tener una nota como esta, porque no hay un respaldo bibliográfico de donde haya sacado información que sustente su trabajo. Entonces, no se les vaya a olvidar colocarle la bibliografía. ¿A qué vamos entonces ahora? A ver qué significa cada una de estas opciones. Repito, primero aplicación del motor, 25%. Luego aplicación del generador, también un 25%. Y usted define si lo hace para la industria o si lo hace para energía renovable. El caso del generador. Entonces van a haber diferentes combinaciones como hablábamos hace un momento. 10% vale si usted se está enfocando ya sea en el ámbito nacional o internacional. Puede ser que la del motor, ya sea que fue a la industria o a la energía renovable, sea nacional y que el del generador, ya sea en la industria o en energía renovable, sea internacional. Acuérdense que va, en términos generales va manejando dos aplicaciones, motor y generador. De ahí decide si en industria o en energía renovable. De ahí decide si es nacional o internacional. Luego el tipo de conexión, lo que hablábamos, si es un motor, por ejemplo, si está en delta, si está en estrella, si es un generador, si está conectado en shunt, en serie, si es un generador síncrono que está conectado en estrella también. Los valores de placa
Idealmente, repito, deberían de ser valores de placa, pero por lo menos debe de colocar algún dato, ya sea potencia, nivel de tensión, porque cuando usted identifica la aplicación, sabe qué niveles de tensiones se manejan, con cuánto se alimenta el motor, por ejemplo, cuánto produce el generador, etc. Y las conclusiones, 5%, bibliografía 5%. Y así usted va a tener su nota. Entonces, repito, así es como vamos a calificar. Solo falta ver qué significa cada una de estas 4 columnas. ¿A qué se refiere la información de calidad? Me vengo aquí abajo, esto ya lo tienen ustedes ahí en el aula digital. Información de calidad quiere decir que la información está completa. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplió con las 2 aplicaciones, ya sea para la industria, las energías renovables, puso el ámbito, puso los datos, el tipo de conexión, las conclusiones, la bibliografía, etc. Sin errores de ortografía. Es decir, que si usted tiene oiga bien, un error de ortografía, ya va a pasar a esta escala, de 6.1 a 8. Así es que procure revisar bien ese documento. Porque muchos descuidan esa parte de la ortografía y cuando presentan más adelante algún artículo, ahí les corrigen un montón eso. Entonces, para irnos acostumbrando desde ya. Repito, si usted tiene un error de ortografía, pues ya pasó a la siguiente casilla, en donde lo máximo que podría tener ya en su trabajo sería 8. Ya vamos a hablar de esos detalles. Información completa, sin errores de ortografía y supera las expectativas y posee excelente calidad. ¿Qué quiere decir que supera las expectativas? Por ejemplo, que logró conseguir datos más allá de la tabla de datos. Ejemplo de eso. Puso, por ejemplo, en la bibliografía algún enlace para una hoja técnica de un motor. Esos son los detalles que van a considerarse como supera las expectativas. Y si tiene 0 errores de ortografía, pero la redacción o cómo se expresa no es muy buena, o sea, no tiene errores de ortografía, pero escribió un párrafo que no tiene sentido. Entonces ahí no va a llegar a la máxima nota que sería 10. Probablemente va a andar entre 8.5, 9, 9.5. Entonces repito, de 8.1 a 10 usted puede aspirar siempre y cuando no tenga errores de ortografía. Así es de que revisen bien cuando ya vayan a enviar ese documento. ¿Qué pasa si tiene un error de ortografía? Si la información está completa, tiene menos de 5 errores de ortografía, o sea, de 1 a 5, bueno, de 1 a 4 errores de ortografía, se le permite todavía y estaríamos hablando de que su nota máxima podría ser 8. Dicho de otra forma, está garantizando, aún con 3, 4 errores de ortografía, si la redacción está bien, etcétera, está garantizando pasar la nota del trabajo. Y estas últimas 2, espero que ningún equipo entregue algo de en esas categorías. Información incompleta. Puede ser que no tenga ningún error de ortografía, pero la información está incompleta. Entonces, aquí lo que predomina es que la información está incompleta. Es decir, no puso alguno de los numerales que le estamos solicitando acá. Y finalmente, lo que les decía, si no podemos verificar algo del documento, principalmente el ejemplo
en el numeral 6 donde relacionamos, entonces usted, por muy bien hecho que haya estado el trabajo, 0 errores de ortografía, pero si no me convence porque no puso de dónde sacó el ejemplo, bueno, los ejemplos o los ejercicios, porque recuérdense que son 2 aplicaciones, entonces ahí sí no vamos a poder tener mayor nota que el 4 o de 2.1 a 4. ¿Por qué es importante el hecho de que por lo menos usted ponga un libro, por ejemplo, porque de ahí sacó los 2 ejemplos? Porque si usted no pone los libros, estamos cayendo también en la parte de violación de derechos de autor. Entonces, ese detalle es importante considerarlo. Usted pone el ejemplo y coloca que prácticamente el ejemplo fue tomado de Chapman, por decir algo. Entonces, esto es importante. No se les vaya a olvidar, por lo menos, si sacan los 2 ejemplos del mismo libro, colocar ese libro. Bien, jóvenes. Preguntas, comentarios con respecto a este trabajo, que como repito, si usted me quiere facilitar, la calificada tenga errores de ortografía y no ponga la bibliografía. Y con eso, pues, me facilita bastante la calificación. Pero como el objetivo no es eso, sino que es que usted presente un trabajo de calidad, yo esperaría que todos los equipos anden rondando del 8.1 al 10. Bien, veamos acá en el chat. Gerald nos pregunta, ¿solo sería una aplicación por cada uno? Sí, una aplicación para motor y otra para generador. Recuérdense que pueden cambiar y poner el transformador, pero quizá mejor descartémoslo para que todos estemos conscientes de que solo puede ser una aplicación para motor y una para generador. De transformadores yo les voy a hablar más adelante en las clases. Entonces dejémoslo solo como una aplicación para motor y una para generador. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, nos vamos a quedar hasta acá.